Bien, muy buenas noches, colegas, bienvenidos. Son las 19:30. Estamos nuevamente en nuestra charla práctica de normas internacionales de información financiera NIF completas. Estamos revisando el tema del estado de flujo de efectivo, donde hemos procedido iniciando desde una operación sencilla, continuamos con las operaciones aparentemente sencillas. En el tema contable pareciera sencillo, pero no lo es. Un ejemplo, alguien en algún momento me consultaba, Víctor, una maquinaria, ¿en cuánto tiempo la puedo depreciar? Entonces, pareciera que con la llamada telefónica uno puede decir, hey, depréciala a 10 años, a 15 años, a 5 años, etcétera, pero no es así. Ahora, todas esas decisiones financieras que se tomen influyen en los resultados de la empresa. Recordemos también algo, que dependiendo del entorno donde nos encontremos, las cosas cambian. No es lo mismo ser un profesional contable en un país europeo o en Estados Unidos que tal vez en un país centroamericano o en un país latinoamericano, suramericano. Las cosas a veces son distintas, cómo se llevan los procedimientos contables. También va a depender de la empresa, va a depender de la empresa donde se trabaje. Recuerden que, un ejemplo, si hablamos de una empresa en Estados Unidos, quieren presentar menores ganancias o mayores ganancias. Aquellas que cotizan en bolsa de valores quieren presentar las mayores ganancias posibles. En cambio, en una mayoría de nuestros países de la América Central y de América del Sur dice, hey, presentemos menos resultados. Pero al final todo eso pasa a la factura porque no tienen información financiera para saber si realmente su negocio va bien o va mal. Recordemos que si vemos la historia, podemos observar que muchas empresas, más del 95% de las empresas en América, muy pocas han sido las que han tenido más de 100 años. Entonces, una empresa máximo tal vez va teniendo en nuestros países 50 o 60 años. Dicho esto, voy a compartir la pantalla y continuar con la charla. Estamos, recuerden, en el nivel número 8 de las prácticas de las NIC financiera y vamos a ir avanzando poco a poco. En el módulo número 9, vamos ya a entrar a la revisión de la normatividad. Vamos a revisar el tema conceptual y vamos a aplicarlo al modelo que ya hemos venido trabajando desde el nivel número 1. Por tal motivo, esa es la recomendación que les hago. Preparen su información financiera porque estos estados financieros de los simples van a irse incrementando con casos especiales. Algo que hay que resaltar es que este módulo intermedio, básico, tiene 12 módulos. Pero posterior a ese módulo básico vamos a continuar con los módulos básicos. Todavía no vamos a pasar al módulo intermedio o avanzado. Vamos a continuar con el tema básico. De hecho, saber las normas o tener un conocimiento sobre el tema de la normatividad es un tema básico. Ya saber casos especiales ya entraría dentro de un proceso intermedio y dentro de un proceso avanzado. Entonces, en este proceso intermedio vamos a revisar, como les manifesté, la normatividad. Vamos a comenzar revisando el tema de la NIC 2, la NIC 16, y vamos a ir avanzando. Y poco a poco vamos a revisar la NIC número 1, presentación de estado financiero. De esto, una observación. En una charla que participaba, había alguien que me decía, hey, ¿por qué no presentan? Hicieron una pregunta, ¿por qué no presentan los estados financieros ya con la nueva metodología que están presentando tal vez en Europa? Pueden hacerlo,
ustedes están en la libertad de presentar la metodología, pero la normatividad no le exige. Por tal motivo, usted puede leer la NIC número 1, si recuerdo el párrafo, creo, 76 o 77, donde usted puede todavía seguir aplicando su formato que está aplicando, que es de acuerdo del modo de grado de liquidez. Lo puede hacer. La norma le permite hacerlo. Entonces lea la NIC número 1 para que usted sepa cómo presentar sus estados financieros. También siempre he escuchado el tema de la taxonomía en el tema de los XBRL. Pues son buenos, es muy bueno que usted lo revise porque le indica la estructura, la presentación de los elementos financieros para que usted estructure sus planes de cuenta, para que usted presente adecuadamente esos elementos financieros en la información financiera a presentar a los usuarios. Bien, dicho esto, comparto la pantalla. Y procedemos a revisar la información. Pero hagamos una lectura de la norma, de unas 5 normas. Vamos aprendiéndonos ya la normatividad. Recuerden, tenemos el marco conceptual para la información financiera. El marco conceptual de la información financiera, ¿por qué es importante que usted lo lea antes de leer cualquier norma, sea NIC completa o sea NIC para las pymes? Porque es la base, es la esencia, es lo que le explica el por qué usted toma ciertas decisiones, ciertas acciones. Un ejemplo le explica cuáles son las características cualitativas de los estados financieros. ¿Por qué la importancia de la presentación de los estados financieros? ¿Qué es el principio del devengado? ¿Qué es la uniformidad? Etcétera. Entonces es importante que usted revise el marco conceptual para la información financiera. Ahora, no trate de aprenderse de memoria la información. No haga eso. Si trata de hacerlo, realmente va a tener un gran dolor de cabeza, se va a olvidar, se va a confundir, a menos que usted tenga una memoria fotográfica, puede hacerlo, pero trate de aprender la esencia. Eso es importante, aprender la esencia. Tenemos entonces dentro de las primeras normas la NIC 1, presentación de estados financieros, que se encuentra vigente, la NIC 2, inventario, la NIC 7, que estamos revisando, estado de flujo efectivo, la NIC 8, políticas contables, cambio en estimaciones contables y errores. Y NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Entonces, cada una de estas normas que hemos leído le da a usted un tratamiento de contable de cómo debe proceder para ciertas operaciones. Ejemplo, la NIC 8. ¿Cómo debo proceder a estructurar mi manual de políticas contables? ¿Cómo puedo corregir un error de años o meses anteriores? ¿Cómo debo proceder a corregirlo? Por ejemplo, el tema de la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Hey, he detectado un error. ¿Cómo debo corregirlo o cómo debo presentarlo en los estados financieros si estos ya han sido aprobados? El tema de la NIC 2, inventarios. ¿Qué es costo? ¿Qué es gasto para reconocer como un activo o para reconocer en resultados? Y bien, el tema de la presentación de los estados financieros. ¿Cómo deben estar estructurados, presentada esa información financiera? ¿Qué es un estado de situación financiera? ¿Qué es un estado de resultado? ¿Qué es un estado de resultado integral? ¿Qué es un estado de cambio en el patrimonio? ¿Qué es un estado de flujo efectivo? Entonces, ¿usted cómo presenta esa información? Las notas. Algo que yo mencionaba en una charla anterior, como auditor, un ejemplo, en algún momento pedía las notas, los estados financieros, pedía el estado de flujo efectivo y la contadora me indicaba esto. Me dice, señor Parrales, eso tienen que hacer los auditores. Eso es responsabilidad de los auditores. Entonces, eso es terrible porque ella no entiende
el tema de la información financiera y tampoco ha leído el tema de las NIF. Entonces, bien, hemos leído estas 5 primeras normas, la NIC 1, NIC 2, NIC 7, NIC 8, NIC 10, y trate de irlas relacionando, írselas aprendiendo. Ahora, en las operaciones que hemos venido realizando, en los módulos anteriores, yo he venido contabilizando el diario 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Ya el 11 ya los traigo preparados. Ya lo traigo preparado para avanzar un poco más ágil, mucho más rápido y poder analizar la información financiera. Entonces tenemos en el asiento número 11, podemos observar que ha existido una venta a crédito. Entonces con este diario podemos revisar que hay una venta a crédito por $3.054.000. Tenemos una cuenta por cobrar de $3.054.000 y una venta de $2.700.000, un IVA por pagar de $300.000. Ahora, un tema importante que quería enseñarles, a ver, voy por el asiento 12 antes de ir a indicarles sobre el precio. Entonces, de esta operación, el costo de venta es de $1.500.000, se castiga contra inventario, sale inventario $1.500.000. Cuando nosotros calculamos el precio de venta, usualmente de nuestro costo calculamos un porcentaje de utilidad. Entonces decimos, mira, si el producto nos cuesta, ejemplo, $1.50 y deseamos ganarnos un 30%, cogemos la calculadora y le calculamos el 30%. Entonces decimos que la utilidad deseada es $450.000, ¿no? Entonces, esto es incorrecto. Cuando nosotros calculamos esa utilidad, debemos utilizar la siguiente fórmula, la que está aquí en la pantalla y estoy sombreando con amarillo, que es el margen de utilidad deseado. En este caso, utilizamos la fórmula costo de venta dividido para 1 menos el porcentaje de la utilidad deseada. Y si ustedes hacen el cálculo, se van a dar cuenta que $450.000 representa el 23%, no representa el 30%. En cambio, si nosotros utilizamos la fórmula correcta y decimos, hey, deseamos ganar un 30%, un 45%, nos va a dar esa utilidad deseada. Por tal motivo, vamos a obtener al final como utilidad ese 45, ese 30% que nosotros deseamos, utilizando la fórmula correcta. Entonces no se olvide, cuando usted calcule la utilidad deseada de un producto, no lo calcule multiplicando un porcentaje. No, no haga eso. Aplique la fórmula de rentabilidad que desea ganar. ¿Cuál es la fórmula? CB dividido para 1 menos el porcentaje de utilidad deseada. Y eso le va a dar al valor que usted desea ganar en el margen de contribución. Bien, dicho esto, entonces esa misma fórmula es la que hemos aplicado y hemos establecido que nuestras ventas corresponden a $2.700.000. Nuestros costos, $1.500.000. Profe, disculpe Sí, la claro, introducción. claro, dígame. ¿Y te podría poner otra vez la fórmula? Ya, muy bien. Aquí está la fórmula. Con todo, recuerda que esto va a ser cargado a la página de la fundación
y también a la página de la firma auditora en YouTube. Tú lo puedes revisar nuevamente y poner el STOT o el PARE que desees para revisar la fórmula. No te preocupes. Bien, continuando. Tenemos el diario. Gracias. ¿Cómo no? Tenemos el diario donde hemos vendido y hemos dado de baja ese inventario. A la vez, también en el asiento 13, hemos reconocido las retenciones en la fuente de IVA e impuesto a la renta que nos han hecho nuestros clientes por la venta de estos productos. Entonces, cuando nosotros reconocemos estos elementos financieros que son fiscales, donde estamos observando un tratamiento fiscal, pero que corresponde a un proceso financiero que lo aborda la NIC 1 y lo aborda el marco conceptual de la información financiera. Por tal motivo, en este paso estamos siguiendo procedimientos financieros. Lo estamos reconociendo, la retención en la fuente de IVA, la retención en la fuente de impuesto a la renta. Esto lo castigamos contra las cuentas por cobrar, disminuyen, porque a nosotros nos entregan un comprobante de retención, sea físico o sea electrónico. En el asiento 14 hemos generado la recuperación de la cartera por $893,000. Entonces, ingresa a banco, nos han realizado una transferencia y es castigado contra las cuentas por cobrar. Atención a una explicación. Usualmente en los sistemas informáticos, ¿sí?, equivocadamente registramos a bancos. Eso es un error. Cuando se realizan las cobranzas, ejemplo, lo realiza el cobrador, lo realiza el vendedor o van a pagar a la compañía, recuerden que se reconoce inicialmente a la caja y de la caja es transferido al banco. Cuando realizamos un procedimiento diferente al que estoy explicando, los sistemas informáticos presentan información errónea. En este caso, por simplicidad, lo estoy registrando directamente a bancos. Se ha realizado una transferencia bancaria donde no ha ingresado a caja esos valores. Cuando no ingresa a caja ese valor, ahí es diferente. En caja nunca ha ingresado ese valor. Entonces tomen en consideración esta explicación que les hago. En el asiento 15 se han generado una serie de gastos. En el asiento 15 se han realizado gastos de suministros y materiales, honorarios profesionales, arriendo, gastos de correspondencia, combustibles, lubricante y repuesto, reparación y conservación del PPE. Es importante que estos gastos relacionados al PPE en sus planes de cuenta usted los separe. Es importante tener por separado estos mantenimientos de las propiedades, planta y equipo. Posteriormente lo iremos revisando en el tema de las normas, en el tema conceptual. Mantenimiento del PP por el valor que registra, gastos de viaje, servicios básicos. Ahora, de todas estas operaciones, se ha realizado un crédito tributario de IVA por $18,000. Recuerde, usted aplica el IVA de su país, sea el 12%, el 19%, el 16%. Eso usted debe de decidir si, de acuerdo al tratamiento fiscal en las leyes de su país, le permite reconocerlo como un activo para recuperarlo en el futuro, o reconocerlo como un gasto, o reconocerlo como un costo. Entonces, tiene tres alternativas: reconocerlo como activo, reconocerlo como gasto o reconocerlo como un costo. Va a depender ¿de qué? De la legislación fiscal y de la normatividad. También hemos reconocido las retenciones en la fuente
Por tal motivo, hemos realizado retenciones en la fuente de impuesto a la renta y también retenciones de IVA. Las retenciones de impuesto a la renta por $2.000 y la retención en la fuente del IVA por $5.000. Esto nos ha generado una cuenta por pagar comercial de $168.000. Todos estos son gastos de administración. Vamos al asiento número 16. En el asiento 16 hemos reconocido sueldos y hemos también reconocido aporte a la seguridad social. Recuerde que del sueldo que ustedes pagan, dependiendo la legislación de su país, nuevamente, seguramente ocurre lo mismo que acá en el Ecuador. Tienen que aportar a la seguridad social. Acá en el Ecuador la seguridad social se llama el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por sus siglas IES. En su país tiene que tener otro nombre, pero seguramente ustedes también tienen que aportar algún porcentaje. El aporte acá en el Ecuador es del 9.45%. Le pregunto a nuestro colega Ilmar. Ilmar, ¿ustedes allá en El Salvador también tienen que aportar a la seguridad social? Sí, aportamos el 3%, Bien, bien. hasta un límite de $1.000. Ah, bien. Ok, entonces hay un aporte en El Salvador. Entonces, ese aporte, ¿qué ocurre? Se transforma en un pasivo, ¿no? Un pasivo que tenemos que pagar $27.000. A la vez de estos $289.000, también se ha generado la retención en la fuente de impuesto a la renta empleados por pagar. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una proyección de todo el valor que va a ganar el empleado de acuerdo a reglas fiscales y hemos calculado el impuesto a la renta que le corresponde a ese empleado. Por tal motivo, el acumulado que hasta este momento es un valor de $23.000. Le pregunto a nuestra colega Jennifer. Jennifer, ¿ustedes también le calculan el presuntivo del impuesto a la renta al trabajador? Sí se le calcula el impuesto sobre la renta, pero hay un límite salario. Por ejemplo, el salario mínimo no está grabado y hay un porcentaje adelante que sí se graba. Bien, entonces vemos que en El Salvador también calculan el impuesto a la renta, debes reconocerlo en tu asiento de diario, debes proyectarlo y debes registrarlo. Entonces este valor es de $23.000 y eso nos da como resultado una nómina por pagar de $238.000. Como ustedes pueden observar, no es lo mismo $289.000 que $238.000. ¿Por qué hago esta referencia, este énfasis? Al momento de presentar la información en el estado de flujo efectivo. No es lo mismo 289.000 que $238.000. Pero ¿cómo analizar esta información y presentarla en el flujo? Es lo que vamos a aprender. Vamos a tratar de aprender el día de hoy y tal vez nos tome la próxima clase. Bien, el asiento número 17 es de nóminas por pagar. Se han pagado nóminas por un valor de $70.000 afectado contra la cuenta de bancos. Y en el asiento número 18 hemos comprado un terreno y un edificio por un importe total de $550.000. Por tal motivo, estos activos se han comprado cash, de contado. En el asiento 19 podemos observar que se ha pagado un pasivo por $2 millones. En este caso, le hemos pagado a los proveedores. Nuestros asientos se encuentran cuadrados.
Estos asientos de diario han alimentado nuestra información financiera. En este caso, el estado de resultado, podemos ver que tenemos venta de servicios profesionales $50,000 y tenemos venta de bienes por $2,727,000. Aquí una observación, es también importante que ustedes en sus planes de cuenta tengan por separado lo que corresponde a un servicio profesional o lo que corresponde a un bien. De esto van a nacer auxiliares debido a la NIF número 15. En este caso, en el futuro vamos a alimentar todo este estado financiero con un sinnúmero de elementos financieros nuevos y que totalmente son desconocidos para muchos. Un ejemplo de lo que acabo de decir. Susana, ¿sabes qué es un pasivo de un contrato? Sí, ingeniero. Buenas noches. Muy buenas noches. El pasivo de un contrato es una deuda que se tiene por haber celebrado un contrato. Pero en este caso con la normatividad NIF 15. Entonces, mira, aquí Susana, una explicación de lo que estoy... Hay elementos financieros que muchos de nosotros desconocemos, como qué es un activo de un contrato, qué es un pasivo de un contrato, qué es un activo por un depósito, qué es un pasivo por un reembolso, que tiene que ver, que está relacionado con muchas normas. Y eso muchas veces no los aplicamos por el desconocimiento de la normatividad. Y vamos a tratar de ir poco a poco aprendiéndola. Entonces, por eso es que les hago la recomendación. En sus planes de cuenta, siempre los servicios profesionales con lo relacionado a los bienes, ténganlo por separado, y en los sistemas informáticos ustedes pueden ir agregando el tema de los auxiliares. Bien, avanzamos. Entonces hemos reconocido el servicio profesional y hemos reconocido el servicio por la venta del bien por separado, y por el momento nuestros ingresos de actividades ordinarias está en $2,700,000. Hemos reconocido el costo de venta en relación a lo que nos indica la NIC número 2, $1,500,000. El total de costos, $1,500,000, el margen de contribución, $1,200,000. Bien, hasta este momento tenemos $1,200,000 de margen de contribución. Ahora hemos reconocido gastos. Hemos reconocido gastos por sueldo de $289,000, suministros y materiales, honorarios profesionales, arriendo, gastos de correspondencia, combustible, lubricantes, reparación y conservación, mantenimiento, gastos de viaje, servicios básicos y baja de instrumentos financieros. Hasta el momento nos da una ganancia contable de $820,000. No hemos reconocido todavía participación trabajadores y no hemos reconocido un impuesto causado, ¿no? Todavía nos falta mucho por el tema de revisar con otras operaciones más. Ahora, vamos a nuestro estado de situación financiera. En nuestro estado de situación financiera, ya estamos viendo que poco a poco, como decía nuestro asistente, ¿no? Nuestro colega, se está robusteciendo. Entonces ya vemos bancos, $2 millones, cuentas por cobrar por $2 millones. Tenemos un crédito tributario de $200,000, un crédito tributario de retención en la fuente de impuesto a la renta, $22,000, $45,000 en retención en la fuente como crédito tributario, un inventario de $500,000, y en propiedades, planta y equipo tenemos terrenos $300,000, edificaciones $250,000, vehículo $35,000. Todavía no hemos reconocido ninguna depreciación, deterioro, eso lo haremos cuando
vayamos revisando la norma. En el pasivo tenemos cuentas por pagar comerciales por 300.000, nóminas por pagar $160.000, aporte a la seguridad social $27.000, IVA por pagar $300.000, impuesto a la renta $8.000, empleados $23.000, y miren que tengo por separado la retención en la fuente de impuesto a la renta por pagar con relación a la retención en la fuente de impuesto a la renta de empleados. Ahora, puede ser también que usted cree esta cuenta, retención en la fuente, impuesto a la renta por pagar, se transforme en una cuenta general y las demás pueden transformarse en unas cuentas auxiliares. Pero recuerde que tiene que tener por separado el elemento financiero de los empleados. Si no es así, corrija sus planes de cuenta para que este año ya proceda a contabilizar correctamente. En este caso, $23.000, y tenemos la retención en la fuente de impuesto a la renta IVA por $77.000. Tenemos un pasivo por $38.000. En este pasivo, también es importante que estos pasivos relacionados a la propiedad, planta y equipo se encuentren por separado. Es difícil desagregarlo de otros pasivos. Entonces va a depender el volumen de las operaciones que usted tenga y identificar rápidamente cuál es el valor de SPP es complicado. Por tal motivo, la recomendación es que o bien tiene una cuenta general y tiene auxiliares de acuerdo a la norma internacional de información financiera que le permita obtener esa información rápidamente, porque eso va a afectar al estado de flujo efectivo. Tenemos el patrimonio, $15.000, el aporte de accionista, 4 millones, utilidad del ejercicio, $800.000. Hasta este momento nuestros estados financieros cuadran. En nuestro estado de flujo efectivo, tenemos toda esta información. Voy a borrarlo. Con la finalidad de analizar y entender lo que hago. Tenemos este estado de flujo efectivo que hemos ido trabajando paso a paso desde el nivel 1. Por eso es importante que usted revise el nivel número 1 y vaya aprendiendo paso a paso. Entonces, bien, nos dicen, nos contratan a nosotros y nos dicen, señor asesor, señor contador, ingeniero, economista, etcétera, bien, necesitamos que nos ayude preparando el estado de flujo efectivo. Tenemos este estado financiero y necesitamos preparar este estado financiero para los usuarios, en este caso, para los accionistas. Y tenemos nuestro estado de resultados. ¿Bien? Entonces tenemos la información financiera ahí. Ahora, la pregunta es, ¿por dónde iniciamos? Entonces, claro está que hay ciertas metodologías. Tal vez uno le explica de una manera, yo le voy a explicar de otra manera, pero la metodología que le dé el estado financiero más fiable es la metodología que sirve. En este caso, atención a lo que les digo, la metodología que le dé un estado financiero
más fiable es la metodología que sirve. Entonces, ¿qué metodología voy a aplicar? Bien, ahora vamos a aplicar la metodología de análisis explicada, en este caso, por el expositor, por el CPA Víctor Parrales, donde vamos a comenzar analizando desde el estado de situación financiera, no desde el estado de resultado. Pero para ello, recuerden que nosotros ya fuimos entendiendo que para preparar ciertas opciones del estado de flujo, yo debo entender todos los elementos financieros que convergen. ¿Con la finalidad de qué? De presentar información más fiable. Entonces comenzamos partiendo desde el estado de situación financiera. Entonces parto desde bancos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Utilicen el semáforo. Denme un 20 segundos. Entonces, les decía a ustedes que utilicen el semáforo. No se olviden de esta recomendación que les estoy haciendo. Utilicen el semáforo. Amarillo para lo que están procesando. Rojo para aquello que está crítico. Y verde para aquello que está concluido, que no requiere más análisis. Entonces iniciemos con el primer elemento financiero. El primer elemento financiero, bancos. ¿Sí? Entonces, bancos. ¿Qué me pide el estado de flujo efectivo de este elemento financiero, bancos, que está dentro de la clasificación efectivo y equivalente al efectivo? Entonces yo me voy al flujo, ¿no? Y recuerden, tenemos las actividades de operación, inversión y financiación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Analizar la gestión del efectivo. ¿Qué se ha hecho con el efectivo y equivalente al efectivo? Entonces, ese análisis se lo va a realizar en las actividades. Pero de ese elemento financiero, ¿qué debo registrar? Esta parte, el efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo. Por tal motivo, este valor, miren, tiene una P, significa que siempre ese valor debe ser positivo, no hay valor negativo, no existe. Y lo registramos en nuestro flujo. Voy a cerrar en nuestro flujo el efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo es 0. 0. Bien, ya tengo registrada mi primera operación, que es 0. Segundo, en esta cinta roja vinculo el valor del saldo del efectivo y equivalente al efectivo. $2.278.000. Está vinculado. Y esto, en la siguiente fila, en la 58, establezco la diferencia establecida en el estado de flujo efectivo. Eso quiere decir el efectivo y equivalente al final del efectivo menos $2.278.000. ¿Ya? Tengo una diferencia en mi flujo de $2.278.000
278.000 dólares. Esto me debe dar 0. Cuando ya me dé aquí 0, significa que mi flujo está concluido. Los valores que ustedes están viendo a los lados es una vinculación con las fórmulas absolutas para ir monitoreando todos los cambios de mi flujo. Por tal motivo, cuando llegue a 0, aquí me va a decir 0 en esta columna. Entonces, es una manera para ir revisando los cambios en el análisis que yo realice. Bien, entonces ya aprendimos lo primerito, hicimos esos registros. Al final ya sabemos que debemos llegar a 2 millones. Esto está claro, ya está analizado, sacramentado, lo pinto de verde. No tengo nada más que hacer ahorita con ese elemento financiero. Ahora me voy con el siguiente. ¿Se dan cuenta? Voy de una manera ordenada. Bien, entonces ahora me voy con las cuentas por cobrar. Entonces eso lo pinto de amarillo. ¿Ya? Ahora, debo de entender esas variaciones. Recuerden que no son las variaciones los que va al estado de flujo efectivo. No son las variaciones lo que va al estado de flujo efectivo. Lo que va, la cifra, el importe, el valor que va al estado de flujo efectivo es el valor analizado. Es lo que usted ha analizado, es lo que usted ha revisado, es lo que usted ha procesado. No se olvide de eso. Las diferencias no es lo que va al flujo, sino el valor que usted ha analizado. Bien, entonces tenemos esta variación. Nosotros tenemos una variación en nuestra cuenta por cobrar comercial por 2 millones de dólares. No vamos a entrar en este momento a análisis financiero. Oye, ¿por qué nos da la diferencia que ha pasado, etcétera? No. Ahorita vamos a analizar el tema del flujo. En lo futuro analizaremos el tema financiero. Entonces tenemos que hay una variación por 2 millones de dólares. Eso significa un incremento en las cuentas por cobrar. Eso también significa que no hemos recuperado de los clientes 2 millones de dólares. Entonces está pendiente por cobrar. Muchas cosas pudieron haber ocurrido, ¿ya? Pero eso, ya como mencioné, no lo vamos a analizar todavía. Entonces tenemos 2 millones de dólares. Algo que debemos entender es, oye, bien, ¿y qué norma me habla sobre este elemento financiero? Entonces usted tiene que tener claro algo. ¿Qué norma habla sobre estos elementos financieros? Entonces nosotros tenemos la NIF 32, la NIF número 7 y tenemos la NIF número 9 que tratan sobre los instrumentos financieros. ¿Por qué es importante saber el tema de la normatividad? Para evaluar esa cartera, para saber si al cierre del ejercicio o a la presentación del estado financiero a los accionistas o a los usuarios en forma general, ha ocurrido un deterioro, ha ocurrido una reversión de deterioro, ha ocurrido una baja de instrumento financiero. Entonces, usted debe entender la normatividad para reconocer el efecto que tenga el tiempo en ese elemento financiero. Recuerde que usted dentro de la norma se va a encontrar con lo que se llama medición inicial y medición posterior. Y esa medición posterior usted debe recogerla en sus políticas contables. Bien, entonces, esta cuenta por cobrar, ¿qué actividad es? ¿Es una actividad de operación? ¿Una actividad de inversión? ¿O una actividad de financiación? Ah, esto es una actividad de operación. Muy bien, entendido eso. Ahora recuerden que las actividades de operación se dividen en clases de cobro y clases de pago. Esa cuenta por cobrar comercial es
¿Clase de cobro o clase de pago? Ah, Clase de cobro. muy bien. Entonces, clase de cobro, entendí eso. ¿Qué código tiene dentro del estado de flujo efectivo? ¿Ya? En este caso, no lo vamos a registrar. Es una incógnita. ¿Sí? Lo voy a poner con una X. La X significa incógnita. Háganme en acuerdo. X, incógnita. Bien, ¿eso es una partida monetaria o una partida no monetaria? Sí, esto es una partida monetaria. ¿Es una partida monetaria? No, no es una partida monetaria. Bien. Entonces, una vez que yo ya entiendo esto y que he revisado los efectos de la normatividad que tal vez debería haber reconocido, yo entiendo que hay 2.118.000 dólares. Ahora, algo que debo de entender, hey, ¿cómo va esa cifra en mi flujo? ¿Cómo va esa cifra en mi flujo? Entonces ahí es donde yo debo de crear unas matrices de análisis, unas matrices que me permitan analizar cada elemento financiero. Entonces yo tengo mi matriz de activo y me ubico en mi matriz de cuenta por cobrar, que es lo que ya hemos venido haciendo. Recuerden, si usted no tiene esta matriz o no tiene una información, vaya, revise el video, pare el video y vaya analizándolo. Entonces, cuando yo hago el análisis de las cuentas por cobrar comerciales, yo debo entender todo lo que va estructurado. Voy a borrar esto para no generar equivocación y que lo vayamos analizando. A ver, antes de borrar, voy a borrar esto, nomás voy a borrar esto y esto. Por favor, pongámosle mute al micrófono para no interrumpir. La familia, que ellos eran los más queridos, que a ellos no sé qué, que a ellos no sé qué más. Seguía explicando. Xiomara y Yanes, póngale mute a su micrófono. Agradezco. Por favor, tengan muteado el micrófono. La persistencia de mantener un micrófono abierto interrumpe la explicación. Gracias. Entonces, les seguí explicando a ustedes. Yo tengo mi hoja de análisis. Cuentas por cobrar, operaciones del año, saldo del estado de situación financiera, el efectivo equivalente al efectivo y todo lo que debo analizar. Entonces, bien, yo tengo que preguntarme, ¿cómo lo analizo esta cuenta por cobrar? ¿Qué hago? Entonces ahí, ¿cuál es mi variación de mi cuenta por cobrar? Mi variación de mi cuenta por cobrar, la variación que me ha dado en el estado de situación financiera es 2.118.000 dólares. Muy bien, tenemos nuestra primera cifra. 2.118.000 dólares. ¿Y cuál es el saldo final? El saldo final es menos 2.118.000 dólares, 756,81. Bien, hasta ahí la situación está sencilla, ¿no? Ahora, yo ya entendí que esto es una actividad de operación que tiene que ver con las clases de cobro. Ahora debo entender lo siguiente. Oye, esa cuenta por cobrar en el estado de flujo efectivo, ¿con qué otros elementos financieros está relacionada? ¿Con qué otros elementos está relacionada? Está relacionada con las ventas. ¿Con qué ventas? Las ventas trimestrales, las ventas semestrales o las ventas anuales. Aquí una observación. Depende cómo usted cierre el estado financiero. Si lo está cerrando trimestralmente, estamos hablando con las ventas trimestrales. Si son semestrales, si son anuales o incluso si son anuales. Perdón, si son mensuales. Entonces usted debe de entender eso, porque caso contrario puede coger cifras erróneas. Estamos presentando hasta este momento nuestro estado financiero hasta las operaciones que hemos realizado.
Bien, entonces nosotros nos preguntamos, ¿con qué elemento está relacionado las cuentas por cobrar? Con las ventas anuales. Entonces, las ventas anuales más, ¿cuáles son esas ventas anuales? Anual, ventas. Bien, entonces yo debo de entender esto, que esto está relacionado con esas ventas anuales. Ahora vamos a preguntar, las ventas anuales, ¿dónde están las ventas anuales? Están en el estado de resultados. Entonces, el estado de resultados yo voy a mi estado de resultado y reviso mi estado de resultado, reviso mi información y establezco que mis ventas corresponden a $2.777.000, 272,73. Muy bien. Pero también debo de entender si es correcta la cifra presentada en ese estado financiero. Debo de entender. Ejemplo de lo que acabo de decir. Ejemplo de lo que acabo de decir. Vamos con Marta. Marta Lazo, nuestra colega Marta Lazo. Marta, imagínate que tú consigues un nuevo cliente. En el mes de diciembre conseguiste un cliente donde vas a presentar tu información financiera. Le vas a presentar la información financiera del cliente. Le estás cobrando $4.000 por presentarle esa información financiera. Entonces, el plazo para que le presentes la información financiera es hasta el 31 de marzo del año 2022. Pero en el mes de enero 2021 ya le facturaste $4.000. Ya le facturaste $4.000. ¿Cuánto va a registrar aquí en ventas? ¿Cuánto va a registrar aquí en ventas? Buenas noches. Los $4.000 que ya están facturados. No te escucho, Marta. Buenas noches. Los $4.000 que ya están facturados. Se te escucha bien bajito el micrófono. Se te escucha bien bajo el micrófono. A ver, le preguntamos a Rigoberto. Rigoberto, ¿cuánto tú presentarías aquí en venta? Disculpe, ¿cuánto es el valor que $4.000. dio? $4.000. ¿Cuánto presentarías en ventas? Menos los 4.000. Y la respuesta es que es cero. La respuesta es que en ventas tú presentarías un valor de cero. Entonces, ¿cómo yo entiendo eso? Entonces ahí tengo que remitirme y leer la NIF número 15. La NIF número 15. Entonces, cuando entiendo ya el tema de la NIF 15, entiendo que aquí el valor de venta es cero a pesar de que yo haya facturado. Recuerden que ustedes tienen que medir el desempeño de esa transacción. Bien, dicho esto, ahora no se preocupen, iremos viendo en un futuro el tema de la NIF 15. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo es lo que quería explicarles. El por qué es importante revisar la NIF 15. Ahora, bien, ya entendí eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué actividad es? ¿Es una actividad de operación, inversión o financiación? Entonces, ahí, es una actividad de operación. Ya lo vimos, es una actividad de operación. ¿Qué clase es? ¿Clase de cobro o clase de pago? Clases de cobro. Muy bien, clases de cobro. ¿Qué código es? Una incógnita. ¿Es una partida monetaria o no monetaria? Es una partida monetaria. ¿Partida no monetaria? No. Bien, ya he entendido este elemento número 15. Entendí entendí que hay ciertas ventas que no debo registrar, que debo, antes de registrarla, analizar el desempeño de cada una de las actividades y posterior a ello, saber si la reconozco o no. O sea, saber
si he cumplido o no he cumplido con esas actividades de desempeño. Bien, para nuestro caso las hemos cumplido todas, porque esto es un tema comercial donde vendemos, en 30 días cobramos, no tenemos problema. Bien, hasta ahí hemos revisado, entonces ya analizado, y me voy a mi hoja de análisis. Me voy a la hoja ANA. Entonces, ¿cuáles son mis ventas del año? Y registro mis ventas del año 2.777.000. ¿Ya? 2.777.000. Perfecto. Hasta ahí ya voy entendiendo. Ahora debo seguir hilando. ¿Con qué otro elemento financiero está relacionado que debo de analizar? Esto está relacionado también con el IVA. El IVA. El IVA anual. Y recuerden que este IVA de venta se transforma en un IVA por pagar. Pero ¿cuál es ese IVA del año? ¿Cuál es ese IVA del año? No lo sé. No lo sé. Por tal motivo, en este momento, yo soy el asesor, debo ir donde el contador, y debo pedirle información. Entonces, algo que puedo hacer es que le digo al profesional contable que por favor me ayude con el mayor contable del IVA. Entonces, vamos a sacar el IVA por pagar. ¿Ya? Y podemos revisar este mayor contable, que tenemos venta de servicios y venta de bienes. Y que esto ha generado un total de IVA de $333.000. Entiendo eso. Hay un elemento financiero que es IVA por pagar, y todo el IVA que he generado en el año es por un valor de $330.000. Voy a mi estado de situación financiera y ubico ese elemento financiero. Aquí está, IVA por pagar. Pero yo debo de analizar este elemento financiero. Porque si no lo analizo, si no analizo este elemento financiero, no entiendo el valor que esté registrando aquí. Entonces debo de analizarlo. Comprimo todo y me voy al pasivo. Y me voy a mi matriz de IVA por pagar. Bueno, no le voy a borrar porque después se vuelve un poco... Tengo que estar registrando las cifras. Voy a explicar ya con las cifras registradas. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Cuál es mi variación de IVA por pagar? Entonces, mi variación de IVA, que lo recojo del estado de situación financiera del pasivo, ¿cuál es esa variación? Entonces, la variación es $333.000. Eso entiendo. Eso entiendo. Entonces, $333.000. Mi mayor contable dice que el IVA es $333.000. Eso me lleva a concluir que del IVA todavía no se ha pagado nada. No hay nada pagado, no se ha liquidado. Bien, estoy entendiendo. Entiendo las cifras, ¿ah? Bien. ¿Y cuál es mi saldo final? Mi saldo final es $333.000. Los componentes que están aquí divididos es de entender de dónde nacieron esos 333.000. Entonces, estos 333.000, el efecto es que nace de un IVA de servicios, $6.000, y nace de un IVA de bienes, $327.000. ¿Y eso es verdad? Sí, aquí está.
mis diarios me indican lo que acabo de analizar. Muy bien, ya entendí esas cifras. Entendí que el IVA anual es de $333.000. Analicé sus cifras. Ahora, en mi hoja ANA, de mis cuentas por cobrar, cierro. Ahora ya entendí. ¿Cuál es mi IVA anual? Mi IVA anual es $333.000, $272,72. Oye, Víctor, ¿y por qué ese IVA lo estás registrando con signo positivo? Porque ese IVA lo vamos a cobrar a nuestros clientes. Ese IVA lo vamos a cobrar a nuestros clientes. Ya lo expliqué en videos anteriores. Revise los videos anteriores. Ese IVA lo vamos a crear a nuestro cliente. Bien, miren que hemos analizado ya este elemento financiero. Lo pintamos de verde. Tenemos el cuidado de pintarlo de verde. Esto significa que ya lo analizamos. Ahora, pongamos los elementos que corresponden, los elementos que nos faltan. ¿Qué elemento habla sobre el IVA? No, en las NIF no hay, una norma que hable sobre el IVA, no hay. Pero sí hay la norma que nos indica su reconocimiento, que es el marco conceptual de la información financiera y la NIC número 1. Entonces, ustedes pueden remitirse a leer lo que es el marco conceptual de la información financiera y la NIC número 1. Bien, lo siguiente que me pregunta es, ¿es una actividad de operación? Sí, ese IVA nace de una actividad de operación. ¿Es clase de cobro o clase de pago? Ese IVA nace dentro de las clases de cobro. ¿Cuál es el código? Incógnita. ¿Es una partida monetaria? Sí. ¿Es una partida no monetaria? No. Muy bien. Esto ya lo analicé. Lo entendí. Y ahora eso afecta a mi hoja de análisis. Anual IVA por pagar $333.000. ¿Entendí esto? Ahora sigo en mis cuentas por cobrar comerciales. ¿Qué otro elemento financiero me afecta a estas cuentas por cobrar? ¿A cuáles me refiero? En las clases de actividad de operación, a esto. Yo quiero llegar. Oye, me preguntan, señor asesor o señor contador, quiero que me explique cuántos fueron los cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. ¿Cuál fue ese valor? Entonces yo, para poderlo explicar, debo detener este análisis que estoy haciendo. Caso contrario, es lo que yo ya les he explicado varias veces. Ustedes van a registrar aquí un valor, ejemplo, $32 millones, pero no saben de dónde salieron esas cifras, porque no lo entendieron. Entonces, ustedes están haciendo eso, entendiendo. Entonces ya iba por pagar. Ahora, ¿qué otro elemento viene relacionado con esto? Las retenciones en la fuente del IVA. Ah, las retenciones en la fuente de IVA. Eso va a tener signo negativo. Anual. Anual. Entonces, esas retenciones en la fuente del IVA, ¿en qué se convierten para mí? Se convierten en un crédito tributario de retención en la fuente de impuesto a la renta. Ya, tengo entonces un crédito tributario de retención en la fuente de impuesto a la renta. Y esta es una cuenta del estado de situación financiera. Esto está en el activo. Esto me lleva a que ahora debo desplazarme y analizar ese elemento financiero.
Impuesto. Ah, perdón. Dije IVA. De IVA. Retención en la fuente de impuesto a la renta. De IVA. Entonces, eso me lleva a que debo de analizar este elemento financiero. Entonces, ahora me voy a esto. Miren que no he concluido todavía las cuentas por cobrar. No las he concluido. El análisis de este elemento financiero me llevó al IVA por pagar y ahora me lleva al crédito tributario, retención en la fuente del IVA. Bien, Susana, ¿cómo estamos? Susana Neira. Nuestra colega Susana Neira de Cuenca. ¿Cómo estamos? Bien, bien, ingeniero. Gracias. Perfecto, seguimos. Bien, entonces, eso me lleva a analizar este elemento financiero. Ahora, bien, establezco la variación, pero como ya les menciono, esa variación no es la que va en el estado de flujo efectivo. Entonces esto me toca analizar. ¿Qué norma me habla sobre este tema? Marco conceptual de la información financiera y la NIC número 1. Recuerde, no hay norma que hable sobre el IVA. Ahora, ¿qué actividad es? ¿Actividad de operación, inversión o financiación? Eso es una actividad de operación. ¿Clase de cobro o clase de pago? Clases de cobro. Clases de cobro. ¿Código? No. ¿Partida monetaria? Sí. ¿Partida no monetaria? No. Bien, ya tengo analizado esto. Ahora, debo de analizar ese elemento financiero. Entonces me voy a mi hoja de análisis. Crédito tributario de IVA. Me voy a analizar ese elemento financiero, crédito tributario de IVA. Ya tengo los rubros registrados. Ahora, ¿cuál es la variación, no? ¿Cuál es la variación de ese crédito tributario de retención en la fuente del IVA? $45,000. Voy a revisar. ¿Sí? Efectivo, $45,000. Bien. ¿Cuál es mi saldo final? $45,000 en el estado de situación financiera. Sí, efectivamente, $45,000. Aquí está. Bien, ya entendí eso. Ahora, ¿cuáles son las retenciones anuales de IVA que me han realizado? Entonces, el crédito tributario por retenciones en la fuente de IVA realizado por los clientes en el año es de $45,000. ¿Cómo verifico esto? Recuerden lo que les he dicho. Piden los mayores contables, los reportes, las declaraciones de impuestos, la carpeta con las retenciones, y con ello usted puede satisfacer sus dudas. En este caso, yo para satisfacer mis dudas, le pido al contador que me facilite el mayor contable del crédito tributario retención en la fuente del IVA. Entonces, le pido al contador ese elemento financiero y bien, puedo revisar que el crédito tributario, se han hecho 2 créditos tributarios en el mes de enero y en el mes de mayo por la venta de servicios y por la venta de bienes. Se generaron retenciones en la fuente del IVA por $1,800 y $44,000. Perfecto. Entendido eso, lo estoy viendo en los mayores. Claro, usted va a decir, oye, pero Víctor, tengo un poco de mayores contables, 100 hojas de mayores contables. Por eso es que es importante
que usted tenga muy bien estructurada su información financiera. Y todo eso depende de qué? De los planes de cuenta que estén bien estructurados. También depende de que el sistema informático le arroje información de primera. De primera quiere decir que no creen errores, que no estén descuadrados, que no presenten malas sumas, etc. Y sus declaraciones. Entonces, con ello, usted va a poder tener información que va a poder revisar. Sin esa información, no va a poder analizar. No se olvide. Entonces, bien, tenemos ya entiendo esto. Hago mi hoja de análisis. Entonces, las retenciones que me han hecho en todo el año los clientes es por un importe de $45,000. Cierro. Entonces, la retención en la fuente de esos clientes con respecto al IVA es de menos 45,981.82. ¿Por qué menos? Porque el cliente ya no me va a pagar este valor. ¿Qué me ha entregado en vez de dinero? Me ha entregado un comprobante de retención en la fuente de IVA. Un comprobante físico o un comprobante electrónico. Entonces, eso afecta a mi flujo. Un ejemplo para nuestros colegas nuevos que se han conectado. Vamos a suponer que usted vende $1 millón, 10 millones de dólares. Y vamos a suponer que a ustedes le hacen retención en la fuente. Hasta el momento, ¿cuánto le tienen que pagar los clientes? $10 millones. Pero vamos a suponer que de esto le han hecho una retención del 10%. Eso quiere decir $1 millón. Por tal motivo, de los 10 millones, ahora le van a pagar $9 millones. Este $1 millón, ¿qué le van a entregar? Un comprobante electrónico o un comprobante físico, llamado comprobante de retención en la fuente de impuesto a la renta o comprobante de retención en la fuente del IVA. Entonces ya comprendieron la importancia de poder analizar esto. Entonces ya entendí este anual, ya entendí que no ha tenido ningún todavía efecto, no ha habido una liquidación. Entonces ya analicé este elemento financiero. Bien, me voy nuevamente a mi hoja de análisis. Ahora, ¿qué más ocurre aquí? Es que a las cuentas por cobrar también le realizan le realizan las retenciones en la fuente de impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces, te realizan las retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Eso para nosotros va a ser un crédito tributario. Ahora, ¿qué debo de hacer? Debo de analizar. Entonces, esta cuenta, este elemento financiero, es un elemento financiero del estado de situación financiera, es un elemento del activo. Bien, del activo corriente, entiendo eso. Entonces voy a mi estado de situación financiera y esto me lleva a analizar ahora este elemento financiero. Lo que ustedes están aprendiendo en este momento, difícilmente lo van a aprender en otra clase porque aquí involucran el tema de los impuestos, involucra un tema de análisis en diferentes tipos de partidas. Entonces, esto que estamos viendo en este momento es un trabajo de investigación de quien habla y es un trabajo de paso a paso, tal como les enseñé en el módulo 1. Toma tiempo, pero una vez que ustedes lo aprenden, entienden cómo funciona todo. Entonces,
eso es importante que ustedes vayan aprendiendo el tema de la normatividad y vayan revisando desde el módulo número 1, desde lo más básico. Bien, entonces les decía a ustedes, oye, este crédito tributario, ahora lo mismo que hice en el anterior, bien, voy a analizarlo. Tengo mi variación, 22.000. Veo que de este tema hablamos del crédito tributario retención. Esto, hay una norma que me habla, la NIC número 12, de los impuestos a las ganancias, pero no trata necesariamente del crédito tributario de retención en la fuente de impuesto a la renta. Pero hay una norma que habla sobre el impuesto a la ganancia, que es la NIC número 12. Entonces, de esto está enmarcado dentro de la NIC del marco conceptual de la información financiera y la NIC número 1. ¿Qué actividad es? Es una actividad de operación, es una clase de cobro, va a afectar a las clases de cobro, y es una partida monetaria. Bien, ya entendí eso. Ahora me voy a mi hoja de análisis. ¿Ya? Ahora necesito saber, oye, ¿cuánto fue esto anual? ¿Cuánto fue esto anual? Entonces, tengo que tener el mayor. Pido el mayor contable. Voy al mayor contable. Bien, entonces puedo observar que me han realizado por la venta de servicios $800 y por la venta de bienes $21.000. Entonces, me han hecho retenciones por $22.000. Ah, muy bien, entonces ya entendí. Entendí también en mi hoja de análisis la retención en la fuente, las retenciones que me habían realizado tanto por bienes y servicios, aquí no lo he separado, y son $22.000. Bien, está entendido eso. Está claro. Entonces, aquí lo voy a vincular. Y menos 22.000. Menos $22.352 con 27 centavos. Bien, he entendido eso. Entonces voy a mi estado de situación financiera. Ya lo entendí y lo marco de verde. Y me voy al último elemento financiero. Entonces me voy a mi hoja de análisis. Y ahora algo que debo preguntarme. ¿Mis cuentas por cobrar han sido castigadas por alguna situación que la hayan afectado al estado de resultado? ¿Ha habido alguna baja de instrumentos financieros? Por eso es que cuando usted pide el estado, ahora, cuando usted pide los estados financieros, atención a esta explicación, cuando usted solicita la información financiera, usted debe irla haciendo una revisión, como dicen los militares, deben de peinar su estado financiero, deben de peinar área por área, irlo peinando, irlo entendiendo, digiriéndolo mentalmente. Entiendo cada elemento financiero. Aquí entiendo que hay un incremento, aquí entiendo que hay un decremento, aquí entiendo que ha nacido una cuenta nueva. Vas revisando. Ojo, esto que estoy haciendo es lo que hago para entender el estado financiero. Voy revisándolo línea por línea. Una vez que ya lo dijeron mentalmente, ya más o menos me hago las preguntas. Ojo, eso no significa que cuidado, eso no significa que me las sé todas. Ya voy
razonando, voy entendiendo ese estado financiero y lo mismo hago con el estado de resultado. Línea por línea, voy revisándolo, voy haciéndole un análisis mental, entendiendo qué es lo que pasó. Bien. Entonces, cuando yo ya estoy en la hoja de análisis, me recuerdo o reviso mis anotaciones de que había una baja de instrumento financiero en el estado de resultado. Entonces, efectivamente, había una baja del instrumento financiero en el estado de resultado. ¿Ya? Entonces, eso lo analizo. Esta baja de instrumento financiero, lo analizo. Y lo mismo que he hecho anteriormente, comienzo a preguntar, a hacerme las preguntas. ¿Qué norma me habla sobre este tema de la baja de los instrumentos financieros? La NIF número 7. Muy bien. ¿En dónde me ha afectado esa baja? Porque puede afectarle a las actividades de inversión como puede afectarle a las actividades de operación. En este caso, me ha afectado a la actividad de operación. Bien, ¿en qué parte me ha afectado? En las cuentas por cobro, en las clases de cobro. Muy bien, clases de cobro. ¿Cuál es el código? ¿No? ¿Es una partida monetaria o es una partida no monetaria? ¿Es partida monetaria? No. ¿Es una partida no monetaria? Sí. Es una partida monetaria porque no ha causado un efecto financiero de ingreso o de salida de efectivo o equivalente al efectivo. Ya entendí eso. Entonces, una partida no monetaria. Pero esa partida no monetaria ha afectado a mi estado de flujo efectivo. Entonces ya entendí esto y entiendo que ha afectado a mi estado de flujo efectivo. Entonces, anual baja de instrumentos financieros. ¿Qué valor? Menos $10.000. Esto ya lo expliqué en charlas anteriores. Recuerden que están en los videos. Ustedes pueden revisarlo en los videos de las clases anteriores. Entonces, dicho esto, yo voy a analizar mi flujo y ahora sí, ya analizada esta información, ya sé cuál es el valor que voy a recuperar en mi flujo de cobros procedentes de ventas de bienes y servicios. Entonces, ¿qué hago? Lo copio. Perdón un momento.
Entonces, ahora sí, si alguien me pregunta, si algún usuario me pregunta, señor Parrales, ¿cuánto hemos cobrado relacionado a los clientes? Entonces yo le digo $913,000. Y me pregunta ese usuario, ¿me podría explicar de dónde salen esas cifras? Ejemplo, un organismo de control. Claro. Hemos vendido en el año $2,777,000. De eso, hemos cobrado un IVA por un importe de $333,000. De esas ventas se han generado retenciones en la fuente de impuesto a la renta y retenciones en la fuente de IVA. IVA, $45,000, impuesto a la renta, $22,000. También tuvimos una baja de un instrumento financiero, de una cuenta por cobrar, debido a la muerte de un cliente. Y nuestras cuentas por cobrar al cierre fueron de $2,118,000. La sumatoria de todos estos importes es el resultado que tenemos presentado por $913,000. Muy bien. Entonces, ¿qué he hecho? He explicado, he entendido la cifra y puedo tener la seguridad y la claridad que lo que he hecho y la cifra que he registrado es correcta. Porque he revisado ¿qué cosa? Mi información financiera. Bien, nos vamos a quedar hasta este punto. Ya en la próxima clase vamos a seguir avanzando. Bien. Antonio, ¿qué te pareció la clase? Tú eres nuevo, Antonio. Esta es la primera clase que te veo por aquí, que te ficho por aquí. ¿Qué te ha parecido la clase? Sí, buenas noches, estimado Víctor. Sí, justo, muy interesante, la verdad. Tengo que revisar las clases anteriores para tener un poco más de conocimiento y seguirles el hilo. Pero Claro. muy interesante, la verdad, aprendiendo algo nuevo. Qué bueno, qué bueno. Bien, atención. Víctor, yo te agradezco, la verdad que me estoy actualizando, pero todavía tengo mucho retraso que te volveré a preguntar. Tranquilo, tranquilo, Antonio. Bienvenido y un fuerte abrazo. El hombre que ustedes escuchan en este momento, que se llama, es el CPA Antonio Escalante de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, tiene 80, si no me equivoco, y espero no equivocarme, 87 años y sigue ejerciendo la contaduría pública y sigue participando en charlas. 87 años. ¿Ah? Vamos a ver si resistimos ese 87, Antonio. Sí. 87 sí. Años. Sí, ahí vamos luchando, pero poco a poco vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Ah? Y como ustedes lo ven, parado, va donde los clientes manejando en su carro. Un gran amigo que hemos compartido, yo le digo a él con toda la confianza, con tertulio, porque a veces cuando él viene a mi casa nos ponemos a conversar y todo, un gran amigo. 87 años, por tal motivo, veamos si tenemos la posibilidad de llegar a esos 87 años. Bien, gracias Antonio. Gracias. Aquí. Un aplauso para Antonio, un aplauso. Qué bien, que nos sirva de ejemplo. Muchas gracias, muchas gracias. Así es. Sigan adelante nomás, es bonito. Así, y sobre todo esta profesión es, a veces sí, a veces no, pero ahí se va. Está bien, así es, colega. Bien, amigos, entonces ya hemos visto esto interesante, lo hemos ido revisando, lo hemos ido analizando y ya vamos entendiendo que la información financiera, todo es análisis, no es simplemente de registrar cifras por registrar. Bien, entonces vamos a dar la reflexión del día de hoy, el día de hoy, la reflexión de la noche de hoy a nuestro colega Antonio Escalante. Antonio, haz la reflexión del día de hoy. Es maravilloso
y llegar a mis años que tengo, pues, que puede ser, la puedo transmitir el seguimiento de la vida, punto. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? ¿Qué les recomendaría a nuestros contadores? ¿Ah? ¿Qué les recomendarías, Antonio, a nuestros contadores? Que sigan en la lucha, porque este trabajo de contador es bien complicado, bien complejo, por las partes de las directivas que a veces no quieren entender que el contador tiene la mayor parte de la decisión de lo comercial, de los aspectos contables. ¿Sí? Muy bien, Eso muy bien. Gracias, Antonio. Gracias. Han sido las palabras del CPA Antonio Escalante. Bien, colegas, a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Antes, sin mencionarles, para la entrega del certificado, en la 12ª clase, que vamos a entregar el certificado, deben ustedes haber preparado toda la información. Por tal motivo, ¿cuál es el examen? El que ustedes me envíen la información financiera tal como la estamos analizando, su información financiera en Excel. Si no la tienen, no se emite certificado. Por tal motivo, usted va a preparar la información financiera con sus porcentajes de IVA de su país, con sus porcentajes de retención de su país, con el aporte personal de su país, con todas las reglas de su país, siguiendo con las mismas cifras, ¿no? Con las mismas cifras que estamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Me envía la hoja en Excel, perfecto, la reviso. Si tengo alguna observación, le envío un mensaje por WhatsApp. Ese va a ser el examen para la clase número 12, el que usted me envíe, y de ahí yo le emito el certificado para que usted tenga otro certificado más para su carpeta o su hoja de vida. Gracias a todos ustedes, que tengan una Profesor, ¿y excelente el número de WhatsApp? ¿El número de WhatsApp cuál es? El mismo gracias. del número celular, el mismo número celular, que es más 593 0994 982 531. El mismo del que está en el móvil o el celular. Ahí usted en la clase ya número 12 ya me envía la hoja de Excel. Entonces con eso yo sé que usted está siguiendo el hilo, está trabajando, está aprendiendo, y yo le emito el certificado. Bien, colegas, nos desconectamos al conteo de 3. 3, 2, 1. Que tengan una excelente noche. Gracias por participar. Nos vemos Buenas el día noches. lunes. Bye, bye. Chao. Feliz noche, Igualmente. doctor Muchas Parrales. gracias. Feliz noche, Igualmente, doctor Parrales. Igualmente, Víctor. Chao, chao. Hablamos. Hablamos. Chao.